esta noche tenemos el gusto de tener a la naturópata Miriam Tornero. Ella estará impartiendo un nuevo taller que se me hace súper interesante. La dejo con ella para que ella pueda presentarse, darles a conocer el nombre del taller y bueno, pues compartirnos sobre este tema. Bienvenida, maestra, buenas noches a todos y que disfruten esta reunión. Gracias, Tonantzin. Gracias por la presentación. Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Yo soy Miriam Tornero, soy nutrióloga naturópata. Bueno, ya llevo algún ratito compartiendo con Tlawili los talleres y en esta ocasión decidí cambiar el tema porque también es un tema que me interesa mucho compartir. Es un tema que estoy moviendo ahorita bastante y me parece muy valioso porque pues desde esta terapéutica, desde esta perspectiva, pues podemos cambiar miles de situaciones de salud que actualmente vivimos, ¿no? Me estoy refiriendo a las terapias de desintoxicación, ayuno integral, donde también vamos a trabajar la autogestión clínica de la desinflamación y hablaremos de la relación eje intestino-cerebro. Eh, esta, este taller que voy a impartir en Arandas, pues realmente constituye una terapéutica muy completa, ya sea que se dediquen a dar consulta, que tengan como tal un consultorio, que vean pacientes, o bien que lo puedan aplicar con ustedes mismos o con su familia. Al final de cuentas vamos a repasar protocolos, estrategias, vamos a aprender la manera de prescribir y de una manera sencilla para que logren pues implementarla de la forma más segura posible, porque también para mí siempre es bien importante resaltar que cualquier terapéutica, aunque sea alternativa, puede llevarnos si no la sabemos manejar, puede llevarnos a incluso lastimar o enfermar al paciente. Entonces, sí, esto que quede súper claro para todos que cualquier terapéutica que manejen, por más inofensiva que parezca, pues nos puede llevar a enfermar si no la sabemos utilizar adecuadamente. ¿Va? Entonces, bueno, aquí están mis datos, al final los voy a volver a poner por si en algún momento tienen también dudas y quieran comunicarse conmigo, pues ahí está. El primer objetivo del taller es conocer los fundamentos básicos respecto a la fisiología de los órganos de depuración y los órganos que procesan sustancias como vitaminas, minerales, proteínas, y entender también el metabolismo celular. Este primer objetivo lo fijé porque a mí me gusta mucho que a pesar de que son talleres cortos y a pesar de que de repente va público en general que no tiene mucho conocimiento sobre el tema, sí es muy importante de manera general y a lo mejor no tan técnica entender procesos fisiológicos, es decir, entender cómo trabaja una célula. Una célula tiene un metabolismo. Nuestro cuerpo está compuesto de células y por lo tanto, si la célula enferma, nosotros también, ¿no? Es como nuestros ladrillitos. Entonces, si logramos entender desde lo micro lo que sucede en el cuerpo, cómo se depura, cómo se absorben sustancias, cómo funciona todo el procesamiento, pues vamos a entender lo macro, vamos a entender procesos como el tema de la intoxicación, procesos inflamatorios, eh, procesos como por ejemplo el tema de las enfermedades más comunes, ¿no? La diabetes, la hipertensión, el cáncer, incluso enfermedades respiratorias, porque comprendiendo esas células y esos procesos, entre comillas, básicos, pues nos vamos a ir a comprender lo demás. Lo que es arriba es abajo y luego de repente nos falta a veces eso, ¿no? En este camino de terapias alternativas nos falta ir a lo profundo, nos falta ir a las bases. Entonces, sí, de entrada, pues es comprender eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. El siguiente objetivo es aprender herramientas básicas de la medicina natural, sobre todo enfocado a desintoxicar los cuerpos. ¿Y por qué digo los cuerpos? Porque no solamente vamos a hablar del cuerpo físico, también hay una manera de desintoxicar el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético.
Hay más cuerpos, pero no nos vamos a meter en los demás. Pero sí es importante que comprendamos que los cuerpos se transforman. Si yo trabajo a nivel de cuerpo físico, pues eso va a impactar el cuerpo emocional y de ahí también puede impactar el cuerpo mental. No importa desde dónde comenzar, ¿no? Creo que por ahí tienen un micro encendido, si lo pueden silenciar, por favor. Entonces, vamos a comprender cómo desintoxicar los cuerpos, le vamos a dar mayor énfasis al cuerpo físico, porque ahí se encuentran las sustancias más densas, más pesadas, y también vamos a comprender la función del ayuno integral en el marco de una terapéutica. El ayuno integral es una gran herramienta. El único problema actualmente es que es una herramienta que se pone de moda, como muchas otras se han puesto de moda, se prescribe como si fuera cualquier cosa, ayuno intermitente, y no comprendemos el impacto también que puede tener eso en la salud de la persona. Es una gran herramienta, es una herramienta que apoya a otras herramientas terapéuticas, es decir, a mí me gusta usar el ayuno integral, el ayuno intermitente, hay muchos tipos de ayuno, pero acompañado de otro tipo de terapias como la alimentación vitalista, la herbolaria, el temazcal, o sea, es un complemento, vaya. Y vamos a aprender también pues cómo prescribir ese ayuno. Las bases que yo uso es bases de naturopatía occidental. Bernard Jensen, que fue el que desarrolló la técnica de la ideología, también es naturópata. También bases de medicina tradicional china, especialmente dietoterapia china y herbolaria china, que también en la medicina china hay muchísimas herramientas y conocimientos respecto a la limpieza del cuerpo, respecto a la desinflamación, el equilibrio frío-calor. Normalmente un órgano es caliente o se calienta o se inflama porque guarda sustancias o guarda energía o guarda algo que está ahí almacenado y que está en exceso. Entonces se acumula, se inflama y se hincha, ¿no? Entonces, desde la medicina china también se trabaja mucho esa parte. Medicina tradicional mexicana, especialmente toda la parte de la herbolaria y bueno, la nutrición clínica también. Entonces, estas cuatro terapéuticas pudieran parecer que a veces no tienen mucho que ver, pero hay líneas comunes generales que nos permiten hacer como un tejido, como un entretejido para conformar una terapéutica más completa. A veces las lógicas son las mismas, ¿no? Exceso, deficiencia, frío, calor, hígado y bueno, vamos a tomar esa línea en común para poder tomar las mejores herramientas posibles. Bien, el tercer objetivo es entender e integrar el concepto de eje intestino-cerebro y el impacto que tiene en la salud física, mental, emocional de un individuo. Vamos a profundizar en el concepto de proceso inflamatorio y cómo impacta en nuestra salud. Este tema de eje intestino-cerebro a mí me parece fundamental, también está ahorita muy en auge todo el tema de la microbiota, porque resulta que pues es un eje que desde antes ya lo sabían, la medicina china lo menciona, también la medicina mexicana. Esta relación y este espejo que es el intestino, el estómago, sistema digestivo y cómo impacta el sistema nervioso central o cerebro y viceversa también, cómo impacta los temas de sistema nervioso, cerebro, con la función intestinal. Entonces hay una correlación. El intestino pues se conoce como segundo cerebro, porque también en el intestino hay neuronas, hay más de 100 millones de neuronas. Ahí se generan neurotransmisores también, como la dopamina, la serotonina, entre otros. ¿Me ayudan con su micro, por favor? O por ahí alguien que no puedo silenciarlos desde acá, no sé por qué. Entonces, ahí vamos a abordar mucho esta parte de cómo el intestino genera neurotransmisores, cómo desde ahí se viven emociones y desde ahí se viven pensamientos y esa relación a través del nervio vago con el cerebro central, ¿sí? Ayer o antier había también compartido una charla sobre esto y les comentaba de cómo muchas personas, sobre todo personas que ya empezamos a andar en el camino de las terapias alternativas, nos damos cuenta que a través del estómago
vivimos el mundo, a través del estómago procesamos el mundo, lo percibimos incluso, ¿no? A través del estómago vivimos emociones. El enamoramiento se siente en el estómago, ¿no? Las maripositas en el estómago, el enojo se va al estómago, el estrés se va al estómago, mi incapacidad de procesar ciertas vivencias se me va al estómago y me genera diarrea, vómito. Entonces, la importancia que tiene este segundo cerebro es inmensa y es importante comprender cómo su alteración o mal funcionamiento nos va a afectar también a niveles de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, esta es la tercera parte de este taller. En el programa general, que lo voy a mencionar rápido porque vamos a ahondar un poquito en unos temas muy sencillos. En la primera parte vamos a ver una introducción de las terapias detox y el ayuno. Vamos a entender qué es la intoxicación, es decir, fisiológicamente, qué sucede, qué pasa. Hay dos tipos de intoxicación en el cuerpo, una que viene de afuera hacia adentro, es decir, exógena, por ejemplo, la alimentación contaminada, el agua contaminada, el aire que respiro, entre otras. Y hay una intoxicación endógena, es decir, una autointoxicación. El propio cuerpo produce sustancias, desechos, toxinas, que si no es capaz de eliminar, pues nos empezamos a intoxicar. Entonces son dos intoxicaciones muy distintas que también se manejan de manera diferente. Entonces, en las terapias de desintoxicación rara vez los terapeutas hacen esa distinción entre una autointoxicación y una intoxicación externa. Entonces, ahí lo vamos a checar. Vamos a ver las alteraciones y cambios orgánicos que generan una intoxicación para saber si un paciente o yo mismo tengo tales síntomas y si están relacionados con excesos de sustancias tóxicas en mi cuerpo. Tenemos que repasar los principales órganos de limpieza, las rutas metabólicas, fisiológicas para eliminar desechos, ¿no? O sea, el rey de la desintoxicación definitivamente es el hígado. De ahí pues ya viene el intestino, riñones, piel y otros, pero el hígado definitivamente es el actor principal para temas de limpieza del cuerpo y nos tenemos que enfocar obviamente en mantenerlo lo más sano posible, lo más activo posible, lo más desinflamado posible. Y luego hablaremos del segundo cerebro. Aquí seguimos en la primera parte del programa. Segundo cerebro, comprendiendo el eje intestino-cerebro, signos y síntomas de un eje intestino-cerebro dañado o enfermo. Cómo reparar este eje. Y vamos a hablar también de tratamientos y terapéuticas orientados a estas alteraciones. Vamos a diseñar protocolos. El protocolo, para las personas que no estén familiarizadas con el concepto, es como un método que ya se entrega, es como una guía, un paso a paso de qué hacer en términos de alimentación, jugoterapia, herbolaria, eh, hidroterapia, qué hacer para, en este caso específico, reparar el eje intestino-cerebro. Elaboraremos esquemas de jugoterapia herbolaria para sanar este eje. Y ya en la segunda parte, pues nos vamos de lleno con el tema de los ayunos. Vamos a hablar de la desparasitación, que también es súper importante. Y vamos a usar estas herramientas, la jugoterapia, alimentación, hierbas, fermentos, minerales, desde el punto de vista de las terapias de origen que ya vimos, ¿no? La medicina china, mexicana, naturopatía y nutrición clínica. Y terminamos con ayuno integral, tipo de ayunos, cómo prescribirlos adecuadamente. Yo en la práctica he visto a muchas personas alterar su función orgánica por hacer ayunos que se autoprescriben o hacer ayunos que les prescribió alguna otra persona que no sabía cómo prescribirlos y se les altera la función intestinal, altera la microbiota, la flora intestinal puede estar muy afectada por un ayuno mal realizado, puede empeorarse un síndrome de frío, calor, pueden alterarse las hormonas, pueden generarse un vacío de sangre, eso es de medicina china. En fin, puede haber una serie de alteración por hacer un ayuno incorrectamente. Y luego hay que
intervenir para reparar todos los desajustes que se generaron, ¿no? Entonces, antes de llegar a eso, pues saber cómo prescribir. Y protocolos básicos de desintoxicación con estas herramientas, igual, como lo habíamos mencionado antes. Entonces, de manera general les voy a pasar unas imágenes para que se den más una idea de lo que vamos a estar hablando en este taller. Aquí tenemos una célula. Para comprender las alteraciones y cambios orgánicos que se generan en una intoxicación, basta con comprender la célula. De ahí vamos a empezar a comprender todo lo demás. No es necesario que entiendan el detalle. Sé que hay muchas ahí palabritas y símbolos y códigos que no es necesario comprender. Solamente lo pongo como un ejemplo de todo lo que sucede dentro de una célula, de una pequeñísima parte de nuestro cuerpo y que tenemos millones de células. Pero es importante que sepan que la célula come, ¿no? Hay una ingestión de sustancias que entra por la barrera, aquí por la barrera de la célula, que es esta, y luego pasa un proceso de digestión, lo metaboliza y lo excreta. Es como un ser humano. Comemos, metabolizamos, lo digerimos y luego lo desechamos. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, ¿no? Pero luego en estos procesos suceden también cosas como que la célula se puede autointoxicar de sus propios desechos si no sabe eliminarlos. Entonces la célula empieza a enfermar, como acá. Tenemos acá una célula sana, el lado izquierdo, y luego tenemos una célula vieja del lado derecho, en donde se empiezan a alterar sus funciones, ¿no? Como el aumento del daño de los radicales libres, disminución del suministro de ATP, es decir, la energía. Y este proceso se puede retardar. Obviamente es muy normal que una célula envejezca, todo tiende a envejecer, pero luego aquí está el secreto de que se prolongue la longevidad. El comprender cómo funciona la célula y alimentarla y desintoxicarla y darle nutrientes y darle irrigación sanguínea y un montón de cosas es la clave para tener una mayor calidad de vida, que también lo buscaban mucho los antiguos, ¿no? Buscaban vivir más, al menos en el taoísmo era como, yo quiero ser lo más posible, permanecer en esta tierra lo más posible para aprender lo más posible en esta vida, ¿no? Y tiene que ver con estos procesos más celulares. Y luego acá, bueno, solamente les pongo esto, también no es necesario ahorita entrar en detalle, pero es importante que sepan que estos H+, los que ven aquí arribita, estos H+, son los famosos ácidos. Cuando alguien habla de la importancia de alcalinizarse y de que el cuerpo se acidifica y que en un medio ácido se genera el cáncer y que el ácido y la acidez y todo el mundo habla de la acidez, y pocas personas van a lo profundo y comprenden que la acidez es, el ácido es el desecho de las mismas células. Cuando hay mucho estrés, cuando una célula está estresada, cuando una persona está estresada, cuando hay una enfermedad, la célula trabaja más y por lo tanto desecha más ácidos, más hidrógenos positivos. Y el cuerpo se empieza a llenar de hidrógenos positivos y se empieza a acidificar. Esto corresponde a una autointoxicación. La mayoría de las personas vivimos estrés, la mayoría de las personas tenemos procesos emocionales difíciles, duelos, vivimos situaciones complejas porque así es la vida. En esas situaciones nos acidificamos y es importante saber cómo el cuerpo desecha de manera natural esos ácidos, pero además es importante saber cómo le ayudamos al cuerpo y a cada célula a desecharlos más rápidamente, es decir, alcalinizar, ¿va? Entonces, bueno, hidrógeno positivo es acides. Y luego acá tengo esta otra laminita. Este es un estudio que se hizo hace algunos años, porque también tenemos que hablar de intoxicación externa, ¿no? O sea, nos intoxicamos con aditivos químicos, conservadores, colorantes, saborizantes, pesticidas, herbicidas y un montón de cosas que ya están en la comida, en el aire, en el agua. Entonces, en este estudio, estas cuatro fotitos que están aquí son neuronas. Es la foto de unas neuronas. Y se hizo un estudio en donde a estas neuronas se les expuso a un colorante azul 1, que está aquí en inglés, es blue 1, azul 1,
Y luego a esas mismas neuronas se les expuso a glutamato monosódico, MSG. El glutamato monosódico, quien no lo sepa, es el que le da sabor a las papitas, a las sopas Maruchan, sopas instantáneas. Y luego se les expuso a las neuronas a ambos, azul uno y glutamato monosódico. Entonces se empezó a observar el cambio, ¿no? Y claramente aquí lo vemos. Las neuronas que no estuvieron expuestas a aditivos permanecieron. Las neuronas que se expusieron al azul uno tuvieron un 20% de inhibición, se murieron el 20% de las neuronas. Glutamato monosódico se expusieron y murieron el 20% de las neuronas. Y cuando se combinan ambos, que normalmente sucede en los alimentos industrializados con color, tipo los dulces, los cereales de caja de mucho color, las sopas instantáneas, pues resulta que pues murieron como el 50% más de las neuronas, ¿sí? Eh, Esto nos ayuda a comprender por qué de repente ahorita en los niños hay mucha hiperactividad y mucho trastorno de déficit de atención que luego los andan medicando con mil cosas. Si a nosotros a los niños los empezamos a alimentar de manera natural, se quitan el 80% de sus problemas, empiezan a poner más atención, empiezan a estar más tranquilos, su sistema inmunológico se regula, empiezan a tener como más calidad de vida y empiezan a estar más tranquilos, ¿no? Entonces, eh, esto es solamente como una probadita de lo que uno o dos aditivos puede hacer. Ahorita hay más de 100,000 aditivos entre conservadores, colorantes, saborizantes, olores y demás, ¿no? Bien. Y entonces llegamos con el rey de la desintoxicación, que es el hígado. Esta laminita la puse, igual no es necesario ver detalles, pero lo más importante aquí es comprender que el hígado trabaja la desintoxicación en dos fases. Fase uno, aquí está oxidación, reducción, hidrólisis, todo eso. En la fase uno el hígado lo que hace es desechar las sustancias solubles en agua, es decir, las más sencillas de eliminar, las que se van por la orina. Estas toxinas no hay mayor problema, se desechan bien fácil, se desechan bien rápido y el hígado está feliz. El tema viene en la fase 2, donde se tienen que hacer procesos más complejos e incluso hay momentos en que el hígado ni en la fase 2 puede desechar toxinas. ¿Qué pasa cuando el hígado tiene que procesar toxinas a base de derivados de petróleo, por ejemplo? Como no la puede procesar, está muy fatigado, no tiene nutrientes necesarios, las manda a grasa. En el tejido graso, en las llantitas que tenemos, en esa pancita que no podemos bajar, ahí es donde se guardan las toxinas que el hígado no puede procesar. Y entonces es en realidad un mecanismo de defensa. Por eso ahorita hay tanto sobrepeso y obesidad, porque hay tanta intoxicación que el cuerpo necesita más grasa para empaquetar tanta toxina no procesada. Y entonces empezamos a hacer dietas bien extremas y nos metemos al gimnasio, empezamos a correr y luego ya no comemos y hacemos los ayunos. Y entonces esa grasa empieza como a desbaratarse y las toxinas empiezan a liberarse y es cuando también enfermamos. Entonces comprender que la grasa es un mecanismo de defensa también es muy importante, pero que además para poder quemar grasa y perder peso es muy importante primero desintoxicar y tonificar al hígado para que haga su función. Si no hacemos eso, van a venir los famosos rebotes. El cuerpo va a decir, a ver, este cuerpo está lleno de toxinas, no lo puedo permitir, entonces vuelvo a empaquetarlo en grasa, no me importa lo que hagas, yo vuelvo a reservar grasa, ¿no? Y ahí está el efecto yo-yo de subir y bajar, subir y bajar. Entonces, en la segunda fase, si se fijan aquí dice nutrientes. El hígado necesita de nutrientes para funcionar. Complejo B, ácido fólico, glutatión, flavonoides, que son antioxidantes. Y en la segunda fase necesita todavía más para que en sus rutas de desintoxicación, como son más complejas, necesita más nutrientes, ¿no? Aminoácidos, magnesio, glutatión, complejo B, vitamina C, taurina y un montón de cosas. Taurina natural, no de la otra. Y el tema también aquí entra algo muy importante que es el tema de los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, porque bueno, estamos viendo que
pues aquí el hígado necesita nutrientes, ¿no? Y desafortunadamente ya los alimentos no nos lo aportan. Voy a pasar a la siguiente tabla que está relacionada con esto que les digo. Es una tabla súper interesante. En este estudio realizado en 2002, hace ya 20 años, un poquito más, se comparó, aquí dice, resultados de estudios realizados en laboratorio en pruebas alimenticias donde se observan los valores nutricionales en frutas y verduras en el año 85, 96 y 2002. Vamos a tomar un solo ejemplo para no perdernos. Vamos a tomar el brócoli, el calcio del brócoli. En el 85 el brócoli tenía 103, me imagino que son microgramos, de cantidad de calcio en 100 gramos de brócoli, ¿no? Ya para el 96 ya había perdido más de la mitad del calcio que contenía, llegó a 33. En el 2002 llegó a 28. Esto quiere decir que desde el 85 al 96 el calcio, el contenido de calcio en 100 gramos de brócoli disminuyó 68% y del 85 al 2002 en 73. Estamos en 2024. ¿Se imaginan ahorita en cuánto están los valores? Y eso aplica para todos los vegetales, todo lo que viene de la tierra, frutas, verduras. Hay una disminución drástica y dramática de la cantidad de nutrientes. Entonces, ¿cómo va a tener el cuerpo, en específico el hígado, los suficientes nutrientes para que haga su función? Pero esto aplica en todo. El riñón trabaja con nutrientes, el hígado, el estómago, el cerebro, la vesícula, todos los órganos tienen rutas metabólicas que requieren vitaminas y minerales y pues de dónde las agarramos, ¿no? Entonces esta parte es fundamental también en el tema de alimentación, jugoterapia, suplementación, porque hemos llegado a un punto en la historia del ser humano que sí o sí nos tenemos que suplementar. De otra manera no vamos a encontrar los nutrientes suficientes. Afortunadamente tenemos los superalimentos, afortunadamente tenemos la jugoterapia y otras estrategias que nos pueden ayudar a consumir la cantidad suficiente de nutrientes, ¿va? Las dudas las vamos a dejar al final, espero no estarlos confundiendo ni abrumando, pero bueno, aquí también vamos a hablar de las estrategias en el taller. Y luego, bien importante hablar del intestino, porque bueno, además de que es el espejo del cerebro y conforma un eje, pues también tenemos que hablar de su proceso de funcionamiento, ¿no? De entrada, hablar del pH del estómago, que también es todo un tema. Si el pH del estómago no está correctamente equilibrado, toda la función intestinal va a estar alterada y más aún no vamos a absorber correctamente los nutrientes de los que ya hablamos, que de por sí son poquitos los que hay en los vegetales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en las terapias de este tipo es corregir el pH, la acidez del estómago. El estómago tiene que ser muy ácido, extremadamente ácido. Aquí viene la relación 1.5 a 2 de pH. La boca, por ejemplo, es de 6 a 7, el duodeno de 5 a 8, el intestino delgado de 7.2 a 7.5 y el colon de 7 a 8. O sea, son más alcalinos, son más neutros, pero el pH del estómago sí tiene que ser hiperácido. Estos temas de reflujo y acidez no tienen que ver con que el estómago esté ácido, sino más bien que pierde su acidez, se diluye, se enfría. En medicina china le llaman enfriamiento, síndrome de enfriamiento de estómago o algo así. Entonces, en el estómago tenemos que estimular la producción adecuada de ácido, no al revés. La medicina alópata, por ejemplo, lo que busca es inhibir la producción de ácido del estómago con el omeprazol, pantoprazol y todos esos medicamentos. Lo que hace el omeprazol es actuar en las bombas que generan el ácido, las inhibe y entonces por un momento no sentimos acidez, pero luego recaemos y eso se hace crónico. Entonces no va por ahí, más bien lo que tenemos que usar son ácidos naturales, que seguramente aquí muchos ya lo conocen porque están en el medio. El beber en ayunas agua con limón tibia, el tomar el vinagre de sidra de manzana, el consumir ácidos naturales en cierta cantidad nos ayuda
Los fermentos son un poco ácidos también. Tomados en ayunas ayuda a que el pH del estómago se equilibre, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de una estrategia. Y luego tenemos aquí las microvellosidades del intestino. Esto, así es como se ve el intestino delgado por dentro y magnificado. Estos deditos que ven aquí que parecen manitas son microvellosidades. A través de estas aberturas o el espacio que se encuentra entre estos deditos, a través de ellos se absorben los nutrientes, vitaminas, minerales, grasas saludables, algunos otros nutrientes como enzimas, probióticos, por ahí pasan. Es una barrera, es un filtro. Digamos que la separación entre cada uno de estas vellosidades o deditos es la específica para que no deje entrar grandes bacterias o virus o toxinas de los alimentos o del ambiente. El problema es que con todo este cambio de alimentación y problemas intestinales y colon irritable y estrés y todo ese rollo, estas, como son tan sensibles y frágiles, se empiezan a agrietar, se empiezan a abrir, se empiezan como a romper. Y luego estos deditos también se pueden cortar, tal cual, como si fuera un césped que cortamos. O se pueden aplanar, pueden desaparecer completamente. Entonces esas microvellosidades junto con la flora intestinal, pues determinan, yo creo que el 70% de la función inmunológica del cuerpo. Nuestro sistema inmunológico empieza aquí, en estas microvellosidades. Si no funcionan, entra el otro sistema inmunológico, ¿no? Los glóbulos blancos y los macrófagos y todas estas células que producen las alergias y las reacciones, ¿no? Pero es como el segundo ejército, es como que esta primer barrera es lo primerito a donde llega y luego está el ejército más grande. Entonces el ejército más grande no necesitaría trabajar si estas funcionaran bien. Y además, recordemos que justo en estas microvellosidades, por aquí están las neuronas y por aquí se producen los neurotransmisores del intestino, serotonina, dopamina y otros. Entonces es bien importante mantenerlas en buen estado. Acá hay otra fotito. Esta es una foto real, son fotos reales que se tomaron con algún microscopio y tintes que nos permite ver, esto por aquí es por donde se absorben los nutrientes, esto del medio y luego el torrente sanguíneo es lo que está abajo. Entonces nos podemos dar una idea de realmente cómo son las microvellosidades. Y si en una estrategia de desintoxicación o intentando aplicar los ayunos no tomamos en cuenta esta función, pues vamos a estar haciendo la mitad de la chamba, ¿no? Entonces en el taller vamos a ver cómo reparar las microvellosidades, cómo alimentarlas, cómo incrementar la microbiota, cómo hacerle para que los neurotransmisores funcionen bien y todo ese rollo. Bueno, aquí es lo mismo, en un intestino permeable estas microvellosidades se agrietan, miren, aquí viene esta flechita, intestino permeable, se agrietan, se abren, se separan, se lastiman y entonces los efectos del cuerpo, que es esto que viene hasta acá abajo, deficiencia de nutrientes, lo que les hablaba, además de que la comida casi ya no tiene, nos inflamamos, autoinmunidad, de aquí vienen muchas enfermedades autoinmunes, lupus, por ejemplo, tiroides, cuando es de Hashimoto, me parece que es autoinmune, y otras enfermedades autoinmunes. Y luego vienen alergias e intolerancias. Los niños, la mayoría de los niños tienen alergias por esto, porque consumen tantos colorantes y sus intestinos están tan debilitados que, bueno, pues ya empieza la alergia. Y ya casi terminando, en la segunda parte hablaremos del ayuno integral. ¿Qué objetivos tiene un ayuno? ¿Para qué lo usamos? Es muy importante entender que el ayuno no solamente es de alimento sólido. El ayuno puede ser ayuno de agua, ayuno de escuchar, ayuno de impresiones, es decir, lo que vemos, ayuno de pensamientos, ayuno de televisión, ayuno de un montón de cosas, ¿no? Incluso de zapatos, estar descalzos. Entonces hay diferentes formas de ayunar. Lo ideal es empezar con el alimento sólido, que es el más denso, que va a alimentar el cuerpo físico, pero de ahí hay ayunos aplicados a cuerpo mental, a cuerpo emocional, a cuerpo energético.
para ayudar a que se limpien y funcionen mejor. Vamos a hablar de las contraindicaciones, mitos, realidades, tipos de ayuno, porque hay un montón y cada uno tiene objetivos diferentes y cada persona necesita ayunos distintos y entonces vamos a aprender a prescribirlos. Y terminamos con con las terapias, jugoterapia, hierbas, alimentación enfocadas a desintoxicación y a desparasitación. En la desintoxicación no podemos dejar de lado limpiar los parásitos intestinales. Al final de cuentas, también generan un montón de alteraciones y si no los eliminamos, pues de nada nos va a servir lo demás, ¿no? Eh, bueno, terapias de vapor temazcal, que también las uso. Hablaremos de fermentos como el vinagre de sidra, minerales. Y bueno, ya para cerrar, ahorita si tienen dudas ya pasamos a ellas. Recordarles, como nos comentaba Tonantzin, pues que este encuentro se da del 16 al 18 de marzo. Son 16 talleres. Va a ser en Arandas, Jalisco, que también ya tienen ahí una sede muy bonita. Y pues ahí tenemos todos los eventos, ahí están mis datos. Si quieren comunicarse para más detalles sobre este tema, pues yo con mucho gusto les puedo responder.